2, 1, 0. Hola, ¿qué tal? Buenos días, es un gusto. Espero que estés pasando un domingo muy rico con tu familia y que podamos también entrar a la presencia de Dios en alabanza, en adoración y escuchando su palabra con atención. Que Dios te bendiga mucho, dispón tu corazón y dale un fuerte aplauso a Jesucristo. Comencemos con alabanza. Estoy desesperado, tu mano no me soltará. Cuando me encuentro sin aliento, yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria
Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. No hay otro nombre igual, Jesús. No hay otro nombre igual, Jesús. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitaste en majestad. Inigualable,
Hola, ¿qué tal? Nuevamente, buenos días. Es un gusto estar delante de ti. Yo quiero animarte esta mañana. De verdad necesitamos tener un corazón ardiente por el Señor. Necesitamos estar animados, fortalecidos. Y yo creo que estamos clamando, estamos orando que Dios traiga un avivamiento a la iglesia. Sabemos que avivar significa volver a la vida. Hoy quizá mucha gente pues ha dejado apagar ese fuego, ha dejado que se vaya la fe, que se pierda la esperanza. Pero mi amado, hoy más que nunca es tiempo de buscar, clamar, orar, prepararnos para tener ese avivamiento que Dios quiere que tú y yo tengamos. El avivamiento que viene va a ser un avivamiento poderoso si realmente lo creemos, si realmente lo anhelamos, si realmente lo buscamos. Recuerda que, pues de acuerdo a lo que es el Antiguo Testamento, cada vez que la gente se apartaba de Dios, el pueblo de Dios se olvidaba de quién es Dios para ellos, quién es la bendición, quién es la gracia. El pueblo se apartaba y entonces venían tremendas consecuencias. El pueblo empezaba pues a sufrir consecuencias de enfermedad, consecuencias de esclavitud, de dolor, de muerte, de muchas cosas, de tal manera que la presencia de Dios se iba. ¿Sí? Y entonces ellos volvían nuevamente, reconocían que lo que estaba sucediendo en sus vidas, en su pueblo, en sus familias, era simple y sencillamente porque se habían apartado de Dios. Y yo creo que nosotros tenemos que entender también que el pueblo, que la nación, aún el mundo se ha apartado totalmente de Dios y es un tiempo de un clamor donde venga ese avivamiento, donde la gente pueda realmente y podamos volver a sentir, a vivir ese amor hacia Dios en obediencia y que podamos ver también transformaciones tremendas. Hoy más que nunca es tiempo de que muchas cosas tienen que cambiar. La vida cambió, las situaciones cambiaron, la expectativa del futuro ha cambiado. Pero ¿qué es a los que nos tiene que llevar esto? No es a la tristeza, no es al desánimo, no es a la muerte. Nos tiene que llevar a un clamor de arrepentimiento para que Dios vuelva, que su presencia vuelva a nosotros de tal manera que haya en nosotros esa bendición de Dios, pero también que haya un atraer a las almas a Cristo. Yo creo que el avivamiento despierta las conciencias, el avivamiento humilla los corazones, el avivamiento lleva a una vida que es de acuerdo a la voluntad de Cristo. Y recuerda que la palabra avivar significa volver a la vida. Necesitamos hoy más que nunca volver a la vida de Cristo, a la vida que hemos visto, que hemos conocido, que nos han enseñado nuestros pastores, a la vida que está en la palabra de Dios. El creyente más que nada tiene que volver a una vida de fe, una vida de amor, una vida de gozo, una vida de compasión por otros. El creyente tenemos que volver a la vida de santidad que Dios demanda. Tenemos que volver al compromiso que una vez hicimos. Y yo te digo una cosa, necesitamos orar y clamar que el Señor traiga ese avivamiento. Hoy más que nunca necesitamos un avivamiento. Y si tú vas a segunda de Timoteo, por favor, vamos ahí, segunda de Timoteo, mientras llegas, vamos a orar. Padre, en esta mañana te damos gracias por este tiempo. Oramos, Señor, que tú avives nuestras vidas, que tú transformes todo en nosotros y que podamos estar viviendo en ese avivamiento, no solamente por un tiempo, sino día a día. Avivar es estar en tu presencia, recibiendo tu bendición y recibiendo tu gozo. Te damos gracias, Señor, en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sí, y podemos ver en 2 de Timoteo, capítulo 1, cómo Pablo
hace una invitación a su discípulo Timoteo a algo que estamos nosotros necesitando hoy. Dice en el capítulo 1, verso 6 de 2 de Timoteo, dice Pablo a Timoteo, por lo cual, o sea, viendo las situaciones que estamos viviendo, viendo las cosas que están pasando, sabiendo hacia dónde van todas, pues las cosas que estamos viendo con respecto a la maldad, hacia dónde está avanzando, obviamente es hacia que la iglesia, que el creyente, que aún el ser humano termine su eternidad, pase la eternidad en el infierno, pero Dios vino para dar vida y vida en abundancia. Entonces dice aquí en el versículo 1, en el capítulo 1, verso 6, Pablo dice a Timoteo, por lo cual te aconsejo, mi amado, es un tiempo de buscar el consejo de Dios. Pablo estaba diciendo a Timoteo, te aconsejo. Recuerda que el consejo debe de ser siempre con la intención de bendecir, debe ser siempre con la intención de corregir las situaciones, de prevenir situaciones, ¿verdad? De guardarnos de situaciones que podrían ser aún mortales. Y entonces Pablo le dice a Timoteo, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don significa regalo, que avives el fuego del regalo de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Mi amado, hoy este consejo de Pablo es actual para la iglesia, es actual para ti, debe ser actual para todos nosotros, que avivemos ese fuego, que no dejemos que simplemente, como dice Mateo 24, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Hoy mucha gente está dejando enfriar ese fuego de Dios, pero tú y yo tenemos que avivar ese fuego que nos fue dado por la imposición fue dado por la imposición de Pablo, a quien estamos leyendo, pero que mucha gente en nosotros ha orado, ha declarado, aún nos han impuesto manos y no podemos dejar perder, no podemos dejar que se apague ese fuego. Por eso este es el consejo de Pablo y yo creo en mi corazón que este es el consejo para toda la iglesia, que avivemos el fuego del don que está de Dios en nosotros por la imposición de las manos. Entonces, qué importante es esto. Dice versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Necesitamos avivar ese fuego porque Pablo advierte que de otra manera el espíritu de cobardía, el espíritu vendrá sobre nosotros y nos va a dar temor predicar y nos va a dar temor llegar a ciertos lugares y nos va a dar temor dar testimonio de Cristo. Por eso Pablo decía, necesitamos estar verdaderamente avivando el fuego. De otra manera, la cobardía empezará a inundar nuestras vidas y empezaremos a poner pretextos y empezaremos a decir cosas religiosas, pero que no llevarán realmente ese poder del evangelio, ese poder de la palabra de Dios. Por eso Pablo dice a Timoteo, para que tú no caigas en la cobardía. ¿Por qué? Porque el diablo siempre blasfemará, siempre estará levantando su voz en amenazas, ¿verdad? Y mi amado, no podemos nosotros aceptar la cobardía. En el nombre de Jesús, Dios nos ha dado autoridad para reprender todo espíritu inmundo, para pisotear serpientes y escorpiones. Dios nos ha dado, Señor, la autoridad para condenar toda lengua mentirosa. Hoy tenemos esa autoridad como iglesia y yo quiero animarte a que te levantes en oración, que a través del clamar, a través del buscar, a través de humillarnos, podamos realmente estar rechazando este espíritu de cobardía, reprendiendo todo lo que el diablo tiene contra nosotros. Dice aquí que no hemos recibido de parte de Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio.
mi amado, tenemos el amor de Cristo, tenemos el poder del Espíritu Santo y tenemos dominio propio. No nos dejamos gobernar por las pasiones, por lo incorrecto, por el mundo. Tenemos dominio propio. Dice versículo 8, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Mi amado, si tú estás avergonzándote de predicar de Cristo en cualquier lugar, el espíritu de cobardía ya entró en tu vida y por lo mismo el fuego de Dios se está apagando. Yo quiero animarte a lo que dice Pablo. Pablo sabía lo que hablaba, Pablo sabía lo que necesitaba Timoteo, Pablo le aconsejaba lo que es correcto. Por eso dice que no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Mi amado, la gente hoy está afligida, está pasando problemas, está teniendo muchas cosas. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente se han apartado, se ha apagado el fuego y ahora sus aflicciones no son por el Evangelio, son por cosas malas que hacen, son por malas decisiones, son por falta de consejo. Por eso dice Pablo en el 9, porque tenemos que participar de las aflicciones, dice aquí, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Mi amado, tenemos un llamado poderoso que tenemos que declarar, que tenemos que soltar, ¿verdad? Y mira, yo quiero que vayas, por favor, vamos al libro de los Hechos. Pablo, Hechos capítulo 16. Aquí hay una escritura donde Pablo y Silas tenían todas las cosas en su contra, estaban en un tiempo y en un lugar terrible, en una situación terrible, ¿verdad? Habían sido ellos encarcelados, encadenados, puestos en lo más profundo de la cárcel, era de medianoche y yo creo que en ese momento pues todas las cosas se te vienen encima, ¿verdad? Quizás pensamientos incorrectos, quizás el espíritu de cobardía estaba queriendo entrar en ellos, ¿sí? Y vamos a leer en el verso 16, el capítulo 23, dice así, que después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero mira, yo te decía, en la cárcel, medianoche, encadenados, lo más profundo de la cárcel, yo estoy seguro que era un lugar, era un momento donde fácilmente el espíritu de cobardía podía tomar autoridad sobre Pablo y Silas. Sin embargo, déjame decirte que aunque en ese lugar era un lugar de oscuridad, era un lugar de dolor, era un lugar de lamento, hablando de los demás presos, era un lugar donde pues la fe se había terminado, donde no tenían ningún tipo de esperanza, era un lugar donde esperaban lo peor. Yo creo que había un lugar lleno de desánimo en toda la gente que estaba ahí. Era un lugar aún de muerte. Sí, mucha gente muere en la cárcel y ni se daban cuenta, ¿verdad? Simple y sencillamente se murieron. Y yo puedo ver cómo Dios llevó a Pablo y a Silas a ese lugar, porque Pablo y Silas estaban avivados y se requería un avivamiento en ese lugar. La gente estaba perdida, la gente estaba seca, la gente no conocía de Dios, la gente necesitaba nuevamente ese toque de Dios. Quizás muchos de los presos en algún tiempo fueron gente que caminó con Dios, sin embargo en ese lugar y en ese momento había toda la necesidad de Dios en cada área, en la mente, en el cuerpo, en el corazón de cada persona que
que estaba ahí. Normalmente y correctamente nos enfocamos en Pablo y en Silas, pero mira, Pablo y Silas tenían avivamiento, y ese avivamiento era necesario en todos los que les rodeaban en la cárcel. A veces, mi amado, nos fijamos en nosotros solamente, decimos, gracias a Dios, soy como Pablo y Silas, tenemos alabanza, nosotros cantamos, nosotros oramos, nosotros leemos la palabra, pero ¿qué con los que nos rodean, que realmente necesitan ese avivamiento? Si nosotros no lo llevamos como lo hizo Pablo y Silas, ¿sí? El avivamiento tuvo que llegar a esas personas a través de ellos. Dice verso 25, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, ¿qué hacían? Pudiendo ellos estar temerosos, angustiados, los habían azotado, los habían metido en lo más profundo de la cárcel, los habían encadenado. Ellos hacían lo que hoy la iglesia tiene que hacer, mi amado. El diablo siempre va a levantar la voz, siempre va a ofender, siempre va a amenazar, pero el diablo está derrotado, ¿sí? Y nosotros lo podemos ver en Pablo y Silas, como la seguridad de Dios estaba en ellos. Y dice que Pablo y Silas, ¿qué hacían? Cantaban himnos a Dios. Mi amado, cuando cantamos himnos a Dios es porque tenemos el gozo de Dios a pesar de las circunstancias. Cuando cantamos himnos a Dios es porque tenemos confianza en Dios. Sí estamos viendo, sí estamos sufriendo situaciones, pero a final de cuentas el avivamiento está en nuestro corazón, como Pablo y Silas. Y dice aquí, y los presos los oían. Esto es muy importante. Los que estaban en tinieblas, los que estaban en dolor, los que estaban en desesperación, en angustia, los que ya no tenían esperanza, escucharon que dentro de ese mismo lugar había cantos a Dios. Mi amado, ¿qué escucha de ti tus vecinos? ¿Qué escucha de ti tu familia? ¿Qué escucha de ti tus compañeros de trabajo? ¿Qué escucha de ti tus compañeros de escuela? Ciertamente la situación está poniéndose cada día más y más parecida a la situación que estaba viviendo Pablo, ¿verdad? Pablo y Silas, se estaba poniendo muy similar. Muchos problemas, muchas imposiciones, muchas cosas malas siendo consideradas ya como buenas actualmente. Sin embargo, ¿qué es lo que escuchan de nosotros? Quejas, dolor, llanto, o escuchan que le cantamos himnos a Dios, porque en ese lugar y en ese momento los presos los oían. Verso 26 dice aquí, entonces sobrevino de repente un gran terremoto. ¿Qué fue este gran terremoto? La respuesta a Dios del clamor, de la alabanza de dos siervos que estaban avivados. Vino un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Mi amado, la vida está tan difícil, las cosas malas están apegándose muchas veces a la iglesia, de tal manera que hoy más que nunca necesitamos un gran terremoto, un gran sacudimiento de parte de Dios para que la iglesia suelte la cobardía, suelte la apatía, suelte la maldad y el pecado. Es tiempo, Señor, de que venga este gran mover, este gran terremoto en la iglesia, y es lo que vino a ser ese avivamiento en la cárcel, ¿sí? Aún los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Increíblemente, el avivamiento traerá libertad, y aquí la gente que estaba atormentada, que estaba en oscuridad, que estaba encerrada quizás por años, encadenada, se cayeron todas las cadenas, se abrieron todas las puertas. Qué tremendo, qué milagro, qué gozo. Hubo avivamiento en el peor lugar donde uno pudiera esperarlo. Verso 27, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar. Sí, cuando la gente no entiende cosas o no encuentra salidas, se quita la vida, ¿sí? Sabía el carcelero que tendría que pagar por la fuga de todos estos presos, dice, pensando que los presos habían huido. Pero déjame decirte una cosa,
que el amor de Dios, cuando invade nuestro corazón, dice la Escritura, el amor de Dios nos constriñe. Y esto quiere decir que nos compromete en amor, nos agrada estar con Él. Los presos, digamos, milagrosamente, que habían anhelado quizás ver la calle, sentir el sol un día después de tanto tiempo, no corrieron, no huyeron. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios trae esa libertad, trae esa sanidad que ni afuera muchas veces la gente puede sentir. Entonces dice aquí que pues el carcelero quería matarse, mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces él, prendiendo la luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Qué tremendo, qué tremendo. Después dice el 30, una pregunta que la iglesia que no ha contestado a mucha gente. Hay una pregunta que la gente se está haciendo que dice entonces, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué tienes que hacer? Aviva tu vida en Cristo. ¿Qué tenemos que hacer la iglesia para volver a la salvación? Despierta el fuego que hay en ti. ¿Qué tenemos que hacer? Predica de Cristo con pasión, no con tristeza, no con queja, sino con la gloria y la alabanza que Dios merece. Mi amado, yo quiero animarte. Hoy hay multitud de presos alrededor nuestro, hay multitud de gente encarcelada, hay multitud de gente que no ha tenido un día de paz durante mucho tiempo, no ha tenido un día de gracia, un día de gozo, pero tú y yo tenemos al Dios que da la paz, que da el gozo y que da el avivamiento. Así que yo quiero animarte, avívate para que puedas avivar a otros. Vamos a orar. Vamos a orar. Aquí vemos algo increíble, todo lo que pasó Pablo y Silas, pero ellos estaban avivados en el Señor. Vamos a orar. Padre, en esta mañana queremos darte gracias porque tú eres bueno. Señor, avívanos, Señor. Haznos entender el tiempo que estamos viviendo para poder realmente impactar a nuestra generación, ser personas que vivimos avivados porque tú estás con nosotros. En esta mañana te entregamos a ti todas las cosas. Señor, recibe nuestras vidas, recibe tú la honra, la gloria y la alabanza. Te pedimos, Señor, ayúdanos, precioso Espíritu Santo, pone en nosotros ese avivar, ese fuego, aún más y más cada día, porque Señor, a ti será siempre la gloria y la bendición será para nosotros. Te damos gracias, Señor, en el nombre todopoderoso de Cristo Jesús. Amén. Amado, que Dios te bendiga. Nos vemos el próximo jueves. Primero Dios.